Mi aita, mi padre, lleva toda la vida en el mundo del fútbol, lo he vivido desde la cuna, como quien dice, y para mí al final es un estilo de vida, ¿no? Mi vida gira en torno al fútbol. Es complicado y verdaderamente yo no pensaba que iba a vivir de esto y bueno, me siento un afortunado. Ahora se ha convertido en trabajo, pero yo sigo teniéndolo como hobby. Lo que me gusta es disfrutar con ello y afortunadamente es lo que hago. Y ahora pues la vida pues, nos ha dado a una pequeñita que hemos conseguido por fin ser aita, ser padres. Así que es cierto que se ha convertido en el mejor momento de mi vida, el momento más feliz. Ahora la prioridad es mi hija, ¿no? Estamos, tanto mi mujer como yo, muy felices por ello. Eso es lo mejor que hay. Y ahora pues me toca ir a casa a hacerla, primero a ver a la niña, darle un beso, a hacer la comida, a comer, luego ya una siestita y luego hago el entrenamiento específico que me está yendo muy bien y entreno todas las tardes y ahora me toca, después de la siesta me toca entrenar también. Así son mis días. ¡Uy! Que ya sé lo que quieres, sí. Sí, ya cara, ahora te mueves y te dejas de quejar. ¿Y? ¿Jeta? Ufa. ¡Ay! ¡Ay! Se ríe. Voy a intentar ser un buen padre. Y en estos momentos me pasaría el día mirándola y bueno, pues en la vida pues te iría dando experiencias para mejorar en cosas. El primer baño lo hice mal, pero el segundo ya lo hice bien y yo creo que pasará con todo, ¿no? Haremos cosas mal, pero tanto mi mujer como yo intentaremos pues, que salga una niña bien educada y que sea una buena niña, ese es el objetivo de mi vida. Después de echar la siesta, ahora pues suelo hacer todas las tardes un entrenamiento específico que me lo manda mi entrenador personal, el que tengo fuera del club y me toca ahora, me toca entrenar. Cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y a mí pues desafortunadamente me ha tocado pasar por lesiones y he ido probando pues todo tipo de opciones que me han ido dando hasta que he dado con la tecla. Llevo 1 año y medio prácticamente sin molestias, disfrutando cada día, pudiendo entrenar cada día, jugando habitualmente y pues es una forma de trabajo que me está yendo bien a nivel personal y estoy muy contento de ello. Vamos a ver, hoy sale el chaval Ibai Gómez, vamos a ver lo que nos ofrece ahí arriba. A ver, ahora ya ha pasado el tiempo, pasadas las lesiones y todo, pues para mí lo recuerdo como algo bonito. Obviamente debutar en primera división es algo especial, algo inolvidable, pero sí que es cierto que fue un poco curioso y a la par también pues, un día bastante malo en el sentido de que a los 2 minutos y 38 segundos me lesioné, una lesión grave, la primera lesión que tenía yo nunca me ha lesionado, no me rompía, ¿no? Finalmente perderá la pelota Ibai Gómez. El joven Ibai Gómez, bueno, pues una perla más de esta fantástica cantera del Athletic Club de Bilbao. Ibai Gómez. Y llegar a la primera división y a los 2 minutos y 38 segundos con toda la ilusión que tienes de debutar, de lo que has trabajado para llegar hasta ahí. El árbitro va a parar el partido. Tuve una lesión de rodilla, una luxación de rótula que me tuvo apartado durante 8 o 9 meses. Joven jugador que acaba de entrar al terreno de juego y que se va lesionado. Pero bueno, también pues siempre se aprende de todo y bueno, pues fue una experiencia más para poder aprender. Ibai Gómez, que va a recibir una gran ovación del estadio de San Mamés. Con Marcelo Bielsa, los 2 años que estoy, me sentía un jugador importante. Le pega y ¡ah! ¡Gol, gol, gol, gol!
Sobre todo el último tramo de la primera temporada de Marcelo, que es cuando jugamos las dos finales, y con Ernesto hasta que me lesiono en febrero, iba máximo goleador del equipo. Me sentía importante y veía que estaba a un nivel bastante bueno. Luego sí que es cierto que por diferentes circunstancias vas perdiendo protagonismo y vas perdiendo confianza, el nivel va bajando, eso va todo en conjunto. No tenía sitio en ese momento en el Athletic y me tocó, como te digo, buscarme la felicidad en otro sitio. Magnífico jugador y entendemos que un gran refuerzo, ¿no? Ahora por circunstancias estoy aquí y ahora obviamente soy del Deportivo Alavés, eso lo tengo clarísimo por cómo me han tratado, por cómo me tratan cada día y porque me siento una persona bastante sentimental y siento ahora mismo el Deportivo Alavés como mi equipo. La verdad que no podía haber hecho mejor. Vine aquí con la mentalidad de disfrutar, de volver a sentirme un jugador importante y bueno, aquí estoy. Cada fin de semana salir ahí a Mendizorroza es brutal, de verdad. O sea, cómo se vive, hemos estado en una situación muy complicada este año. Y es que de verdad, ni un solo pito, no dejaban de animar durante los 90 minutos. Y yo creo que eso también ha tenido mucho que ver en el cambio que ha tenido el equipo. Esta temporada pasó lo que creo que es medio lógico que pase. No sé si hubo 13 cambios también de jugadores, cambio de entrenador y cuesta adaptarse. Vemos ya los primeros gestos también de Zubeldía. Cambiamos de entrenador muy rápido, la cuarta jornada, pero claro, es que llevábamos 0 puntos. Entonces, bueno, pues el club toma la decisión que toma. Y bueno, otro cambio de entrenador. También hay que adaptarse porque era un estilo totalmente diferente, eran totalmente diferentes. Pero a nivel de resultados no llegan. Y bueno, pues mira, afortunadamente se toma otra decisión, que es destituir a Yanni, y viene el Pitu, que bueno, que ha sido un cambio radical a nivel de resultados. Sale el Deportivo Alavés en este estreno de Abelardo como nuevo entrenador del conjunto Vitoria. Yo lo que digo del Pitu es que nos ha aportado sobre todo sencillez. Cada entrenador tiene una forma de trabajar totalmente diferente y yo creo que esta ha congeniado más con la plantilla que hay. Se la ha puesto a Ibai, que hay gol. Va Ibai, que es el autor del 2-1 ya. Nosotros en Girona íbamos 2-0 y estábamos muertos. Hat-trick de Ibai. Pero de repente esos últimos 15 minutos al que le damos la vuelta yo creo que eso te da un plus de confianza que de repente hace que todo cambie, que te venga confianza en ti mismo, cada jugador, y ya vas jugando algo mejor, sales a Mendy, ganas y ya te empiezas a sentir como que diciendo, si no somos tan malos, ¿no? Entonces vas cogiendo confianza y si cada jugador coge confianza hace que el equipo sea mejor. El rechace. ¿Cómo está? ¡Mamma mía! Ese hombre, Ibai Gómez. Confianza el equipo que le va cogiendo, te va haciendo jugar mejor y va todo en conjunto y bueno, pues ahora llevamos una racha muy positiva, el equipo está feliz, la gente está feliz y bueno, estamos ahí intentando llegar al objetivo poco a poco. Creo que estamos demostrando otra vez, como la temporada pasada, que somos capaces de competir contra cualquiera. Gol de Ibai. Ahora yo creo que el objetivo sigue siendo el que es, pero yo tengo mi mentalidad de que bueno, pues, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar para arriba. Tengo la ilusión esa.